Despierta tu sexto sentido y entra a la aventura extraordinaria que ofrece el hermoso hábito de la lectura. Te invito a caminar de la mano con la inspiración de los autores de libros, narraciones, música, cine, invitados especiales y demás creadores de tan maravillosas letras mágicas. Déjate llevar en este viaje auditivo con tu conductora Aida Rodríguez. Este es tu programa Letras Mágicas. Comenzamos. Programa Letras Mágicas. Y les saluda a su amiga Aida Rodríguez. Me da mucho gusto que nos acompañen este miércoles y pues le damos las gracias a quien está en controles y al que hace la magia aquí en tu programa Letras Mágicas en el Escarabajo Radio, Adrián Rangel. Y pues gracias a él nosotros podemos estar atrás de micrófonos. Sabes que pues gracias, Adrián. Y bueno, hoy tengo acompañada de una colaboradora muy especial. Ella ya es de casa. Sí, claro, soy de casa. Bienvenida. Así me hacen sentir aquí, soy de casa. Bueno, le quiero mandar un saludito a Mago. Mago, por lo regular los miércoles, el último miércoles del mes, pues no se puede presentar. Estuvo enferma, pero aparte pues está haciendo, estudiando, tiene clases presenciales. Entonces pues espero que todo bien, Mago, que estés bien, ya mejor, de mejor salud. Y pues le mandamos un saludito a Gloria Ramírez, a mi amiga conductora. Espero que también se encuentre bien, quedó de estar aquí, no ha llegado. No sé si se incorporó un poquito más tarde. La verdad es que tenía a su papi en cirugía y todavía no salía, así es que le mandamos un saludo, así que no te preocupes, todo bien aquí. Si antes de llegar, pues aquí te veremos, si no, sin preocupación, que pronto todo salga bien. La verdad es nuestro mejor deseo. Un saludo para Mago y espero que tu papá salga muy bien de la operación. De Gloria, perdón. Gloria, y Mago, pues que se alivie, ¿verdad? Sí, fíjate que le dio dengue, así es que cuídense mucho. Por ahí andan los mosquitos, bueno, ahí, transmitiendo esta enfermedad que, vaya, que sí ha tumbado a varios de mis amigos, de hecho. Entonces, pues cuídense, obviamente, pues que uno está vulnerable con los insectos, pero bueno, se hace lo que se puede y pues cuídense lo más indispensable. Y aparte, pues si ya les dio, recupérense, descansen, háganle caso al médico, porque de repente medio nos sentimos bien y andamos de patas y al rato se nos bajan las energías y la pila horrible. Y ahí baja mucho las plaquetas, sí, ¿no? por baja eso. Muchísimo. Entonces sí, se los digo porque seguro por ahí y te da anemia. O sea, seguro en esos, sí. Cuando te venga, de veras, a veces de repente se sienten bien y quieren volver a hacer sus actividades y no, es que no, pues no tomar están mucha bien. vitamina, todo el complejo B y y K. Vitamina K para las plaquetas. Pues ahí están las recomendaciones que no pueden faltar. Bueno, el tema de hoy, pues tenemos la literatura y las lenguas de señas. Déjenme decirles que pues tuvimos precisamente el Día Internacional de la Lengua de Señas. Y bueno, fue precisamente en este mes. Y pues no podía faltar que no habláramos prácticamente pues de lo que es la historia de la literatura, de cómo se da. La verdad es un tema muy importante, no deja de ser importante igual que los demás, pero digo yo, a veces el sordo mudo ha batalla mucho precisamente porque pues obviamente cuando inició todo esto pues no se podían comunicar y pues tiene su historia todo esto y la verdad es interesante platicarles un poquito de lo que es la historia de cómo empieza la lengua de señas. Entonces, pues, el lenguaje de señas es una forma de comunicación visual y gesticular, como ya ustedes lo ven si conocen a personas, pues, que son sordomudas, y permite que las personas sordas interactuar en el entorno social, aunque el uso se remonta a la historia de la humanidad. No hay registros realmente de cuándo inicia esto documentados antes del siglo XVII. En el siglo XVI, Jerónimo Cardano, un médico italiano, propuso que las personas sordas podían comunicarse mediante las combinaciones de símbolos escritos asociados con objetos. Más tarde, en 1620, Juan Pablo Bonet publicó Reducción de las letras y arte para enseñar a hablar los mudos, considerando, el primer tratado moderno de fonética y logopedia. Entonces, pues, ya con ese tiempo,
la verdad pues ya batallaban, pero tenía que buscarse una manera de poder ellos comunicar y pues ser un poquito más fluido, ¿no? Claro. Y no estar así como a ver a qué dice o no le entiendas, y ellos también batallando pues para poderse comunicar. El lenguaje de señas no es universal, déjenme decirles, sino que existen diversas lenguas de señas en el mundo ubicadas regionalmente. De hecho, hay al menos 50 lenguas de señas diferentes y prácticamente ininteligibles entre sí y numerosos dialectos. Esto sí me sorprendió porque fíjense, a veces uno pues no tiene conocimiento de esto. Y precisamente por el Día Internacional me llamó mucho la atención y pues es un tema que realmente es interesante conocerlo y pues también tener como esta información. Así es que imagínense, o sea, aquí en México es un tipo de lenguaje a señas y en otros países es otro. Diferente. Sí, mira, por ejemplo, el inglés es como el que tiene mucha, aunque fue en Francia donde ahí está, ahí nació el padre del lenguaje de señas, que fue el abad Charles Michel de Dieppe. Él fue el primero que empezó con eso cuando vio que tenía niños sordomudos, entonces empezó a trabajar con eso y él fue el primero. Y otro francés muy importante fue Eduardo Alfonso Huet-Merlot, que él fue de Francia, se fue a Brasil, él ya traía toda la estructura que le había dado el abad, ya venía con eso, lo invita Benito Juárez, fíjate lo importante, lo invita. De hecho, sí vamos a hablar un poquito de eso, de la invitación a Benito Juárez. Sí, pero bueno, llevando el contexto de dime, las características del lenguaje de señas, hay varias que tenemos por ahí, pues, y la verdad son interesantes. No es mímica, ¿no? El lenguaje de señas tiene gramática y estructura propia, diferente de la mímica. No es la reproducción visual de lenguas orales. Cada lengua de señas tiene su propia sintaxis y vocabulario. Tiene variación dialectal, al igual que las lenguas orales. El lenguaje de señas tiene dialectos y variaciones regionales. Por ejemplo, de lenguas de señas. Señas españolas, sus siglas son LCE, lengua de señas americana, ASLE, lengua de señas francesa, que pues ahí se originó todo, LSF, y lengua de señas italiana, LIS. Así es. Bueno, y son bastantes. Es importante reconocer por la importancia de la lengua de señas como herramientas de comunicación y expresión para las personas sordas. Su historia ha evolucionado con un testimonio de diversas lingüísticas y cultural de la humanidad. El Instituto de la Persona Sorda y el Lenguaje de las Señas, IPLIAP, y el INDESOL han producido videos de cuentos en lenguas de señas mexicanas. Yo la verdad, por ahí el día que fue el Día Internacional, de hecho búsquenlo en el escarabajo, compartimos precisamente uno de estos cuentos, está por YouTube. Y ahí les pusimos el enlace y me encantó, pero me encanta por el hecho de que ponen la narrativa, bueno, te van poniendo las imágenes del cuento y una persona pues obviamente va haciendo va contando la historia con el lenguaje de señas. Y bueno, estos cuentos los pueden encontrar precisamente en IPLIAP y el INDESOL, que ha producido estos videos de cuentos de lengua de señas mexicana para las personas sordas y pueden acceder a la literatura infantil y juvenil. En algunos de los cuentos disponibles en YouTube son como, búsquenlo así, si no lo encuentran por el canal, que no recuerdo el nombre, pues se supone que es IPLIAP, que se llama el Instituto de la Persona Sorda y la Lengua de Señas, pero si no, búsquenlo también con los nombres de los cuentos. Se llama Lili y el bolso de plástico morado, Yo siempre te querré, El sapo enamorado, La peineta colorada y El juego de la patada. Qué el que creo que si no mal recuerdo les compartí el de Lili y su bolso de plástico morado, si no mal recuerdo, y si no, pues ustedes búsquenlo, la verdad se van a divertir, son cuentos la verdad muy interesantes y pues aparte pues se van relacionando con toda esta lengua de señas que la verdad es muy interesante. Y bueno, la LMS, como dijimos, hay que como estar familiarizados con las siglas, porque son realmente pues lo que es la lengua de señas española, es la LSE, la lengua de señas americana es la ASL y la lengua de señas francesas es la LSF, la lengua de señas italiana es
Lis, se lee Lis, pero la de México es LSM, es la que nos interesa porque obviamente estamos aquí en el país. Bueno, y se compone de la dactilología e ideogramas. La dictología es similar al deletreo de la lengua oral y se presenta en el Diccionario de Lenguas de Señas Mexicanas. Entonces, pues es interesante hablar de la verdad de estas personas, porque obviamente hubo la gente que le interesaba comunicarse y de esta manera todo pues fue evolucionando, obviamente, y pues tuvimos realmente libros muy, muy interesantes y obviamente personas y personajes que no nada más es el hecho de comunicarse, sino que hicieron grandes obras y grandes cosas para las personas que eran y pues compartían esta misma, pues ¿cómo lo podríamos decir? ¿Discapacidad? Sí, es una discapacidad. Esta discapacidad para que pues ellos mismos también se ayudaran, porque obviamente una persona, imagínense nada más la persona que tiene esta discapacidad y no tenga el alcance o manera de aprender esto, pues la verdad se hacen ociosos. Depende de la actitud de la persona, obviamente, pero si se sienten deprimidos por el hecho de estar así, a lo mejor pudo haber sido esta discapacidad por enfermedad o de nacimiento, no lo sabemos. Entonces sí es importante pues que tengan estas pues todas estas herramientas y la información. Y déjenme decirles que hay, la verdad, hay si ustedes quieren aprender esto, igual lo pueden tener gratis. Y también hay libros en PDF gratis que los está pues compartiendo lo que es Infolibros. Ahí pueden encontrar estos libros gratis y bueno, ya les estaremos pasando, si les interesa pues preguntarnos y luego les contestaremos ahí donde pueden realmente pues encontrar toda esta información y libros de texto que la verdad les enseñan a pues sí, se puede decir idioma, pues sí, es un idioma. Así es. Y es, por ejemplo, el del inglés, por ejemplo, que aunque yo no sea sorda, pero yo sé que esto es I love you. O sea, eso es universal, ¿no? Entonces, te amo. Te amo. Amor y paz. Amor y paz, así. Poquito, pero muchos sabemos. Pero algo sabemos, ¿no? Pero sí está muy interesante, fíjate. Ahorita pues estudiamos algo de su historia, nos pusimos a leer que había en diferentes países. Así es. Y bueno, les vamos a compartir un poquito más, pero después de esto comerciales. Es que nos vamos a un corte de estación y un momento regresamos a tu programa Letras Mágicas. Tu confianza siempre ahí está. Leer te lleva a tener aventuras, a descubrir el sentimiento y la emoción de vivirlo sin moverte de tu asiento. Letras Mágicas. La economía está siendo sacudida por una realidad desconcertante. En la era de la agricultura, la riqueza era la tierra. En la era industrial, la riqueza era el capital. En este momento, la información es abundante y a bajo precio o gratuita. La nueva moneda se llama conocimiento. En los tiempos que vivimos, la riqueza es la información. Te presentamos el Amero. Amero es la primera criptomoneda mexicana con su propio blockchain, 4 veces más segura que cualquier otra criptodivisa en circulación. Amero no solo respalda y hace crecer tu dinero, sino que al ser una divisa digital con un compromiso ambiental, resguarda y protege al medio ambiente a través de sus terrenos y activos con fines ecológicos y ecoturísticos. Pero eso no lo es todo. Amero no solo busca rescatar la economía del continente, sino que buscamos preservar lo más valioso de él, sus comunidades vulnerables y su biodiversidad. Es por esto que Amero se encuentra respaldada en bienes raíces en forma de zonas ecológicas resguardadas, algunas con infraestructura ecoturística. El equipo detrás de Amero garantiza la transparencia total de nuestros activos anclados en minas de metales preciosos, además de las reservas naturales que estarás ayudando a proteger como inversionista en nuestra plataforma. Amero.
El profesor Adrián Rangel te espera todos los días en punto de las 7 de la tarde en su revista Punto I, Política, Análisis y Desarrollo Personal. No te lo pierdas. Estás escuchando Letras Mágicas. Continuamos. Eres lo más bello que se creó. Eres Bien, y ya estamos de regreso en tu programa Letras Mágicas. Bueno, y hablando un poquito de lo que son los libros, me da pues decirles algo que obviamente se remonta al pasado. Tenemos que saber como un poquito de la historia, obviamente, para entrar en contexto sobre esto. Y bueno, viene un tema interesante, ¿verdad, Yuli? Sí. Ay, perdón. Sí, a ver. Habla del silencio, estudios interdisciplinarios sobre la lengua de señas mexicana y la comunidad sorda. Este libro se distingue no solo por conjuntar el trabajo de investigadores que desde sus distintas disciplinas han discutido la atención a los sordos usuarios de la lengua de señas mexicana, con las siglas LSM, sino también por contar con la colaboración de los miembros de esta comunidad. El lector encontrará aquí una obra que es producto de la madurez académica y profesional de sus autores, quienes presentan una visión crítica de la propuesta educativa bilingüe. Para este sector de la población del derecho a la salud y de la participación ciudadana de los sordos señantes, se pone un relieve al estudio de la adquisición de la LSM como primera lengua, los procesos cognitivos de los sordos señantes y la pertinencia de una mirada interdisciplinaria para la enseñanza del alumnado sordo. Pues fíjense, ese es un libro muy interesante, la verdad. Son de los pocos libros. Bueno, no sé qué tanto texto haya, porque la verdad cuando te pones a buscar, pues sí aparecen, pero por lo regular te aparece lo que son los libros de la historia que te va dando, pues toda esta lucha de la comunidad sorda que va haciéndose un espacio y abriéndose un camino en la sociedad para poder comunicarse. Entonces esto pues es importante conocerlo. Dice, bueno, en la lengua de señas mexicana, LSM, tiene pues una rica historia, como lo saben, que se remonta a la época prehispánica. La LSM se originó en las culturas indígenas de Mesoamérica, como los mayas y los aztecas, quienes utilizaban señas para comunicarse. Los sordos eran integrados a la sociedad y participaban en rituales y ceremonias. Colonización española en 1521 a 1821. Con la llegada de los españoles, la LSM se mezcló con la lengua de señas, la española, la LSE. Los misioneros católicos utilizaban señas para evangelizar a los indígenas. Independencia y el siglo XIX, esto fue en 1821 y 1910. La LSM se desarrolló de manera informal en comunidades sordas y en 1851 se fundó la primera escuela de sordos en México, donde se enseñaba la LSE. En el siglo XX, esto fue en el 1910 al 2000. En la década de 1960 surgió el movimiento por la identidad y los derechos de las personas sordas. Y en 1976 se creó la Federación Mexicana de Sordos, FMS, que promovió la LSM como lengua oficial, y en 1994 se reconoció la LSM como lengua nacional de la Constitución Política de México, esto en el siglo XXI, y ya pues obviamente al 2000 y hasta el presente. La LMS se ha incorporado en la educación y los servicios públicos, y la FMS y otras organizaciones trabajan para promover la LSM y los derechos de las personas sordas. La LMS es la lengua viva
y está en constante evolución, reflejando la diversidad cultural y lingüística de México. Su reconocimiento y la promoción son fundamentales para la inclusión e igualdad de oportunidad para las personas sordas. Bueno, esa es una parte de lo que vamos viendo, y pues obviamente nos oímos mucho con las siglas. Hay muchas que siglas las tienes que porque aprender. están en son de diferentes países, como la española, la mexicana, la mezcla que hubo, y la francesa, ¿no? Déjame que fue la decirte originaria. que tenemos saluditos, dice Paola Córdoba, dice, me encantaría la LSM. Bueno, lo escribió mal, pero lo corrigió. Dice, fuera de la asignatura obligatoria en las escuelas, saluditos a Ida y distinguida invitada. Ay, gracias. Es cierto, a veces yo digo que nos hace falta aparte, obviamente tenemos que tener como la inclusión y los chicos para que no se sientan mal, y obviamente pues siempre se da también la discriminación, ¿no? O sea, y más, no se diga pues yo me imagino en los niños, no tanto, pero sí como que los adultos también, y hay historias interesantes que la verdad me llamaron mucho la atención. Pero vamos viendo, aquí tenemos a Pierre Desloques y sus observaciones, que también es un libro. En 1779, el primer libro cuya autoría se atribuye a una persona sorda ubicada por un sordo apareció en París en 1779, titulado Observaciones de un sordomudo al curso elemental de educación. Para los sordomudos, el título original es Observation of Surdomuets of a Course Elementary Education, The Sorts of Muets, y se publica en 1779 por Abbé Deschamps. Su autor se llamaba Pierre Desloques. El libro de Desloques apareció como réplica a la publicación de otro libro, El curso elemental de educación para los sordomudos, publicado ese mismo año por un cura parisino, que es el abad Claude Francois Deschamps, que condena el uso de la lengua de señas en la educación de los sordos. Desloques, que se sintió en el deber de replicar a Deschamps, escribe: ¿cómo haría un francés viviendo su lengua desaprobada por un alemán que apenas conoce algunas palabras de francés? Me siento también obligado a defender mi propia lengua de los cargos que hace Deschamps en su contra, y defender mi propia lengua de los cargos. Al mismo tiempo justificar el método usado por el abad de Yepes, que se basa enteramente en el uso de señas. Atento también a dar una idea más aproximada de la lengua de mis camaradas, los sordos congénitos, que son iletrados y cuyas únicas fuentes de instrucción han sido siento común y la compañía de gentes de su misma clase. Este es en breve el propósito de este breve libro. No, pues buenísimo, o sea, muy completo. Bueno, y te dice lo que batalló, ¿no? Lo que batalló. O sea, lo que batalló, sí, todavía criticado, aparte. Sí, porque Desloques, o sea, él después fue sordo. Ajá. O sea, él sí tuvo tiempo de aprender a escribir y leer. Así es. Pero no, o sea, uno que ya nace, que es congénito, pues imagínate el doble o triple de esfuerzo para aprender. Así es. El primer escrito por un sordo es entonces un tratado dedicado principalmente a defender el derecho de los sordos a ser educados en lengua de señas y una descripción de esta lengua. Por eso es que cada país o continente tiene su propio abecedario de señas. En su propio abecedario. Bueno, déjenme decirles quién fue Pierre Desloques. Pierre Desloques nació en Le Grand Pressingy, en Francia, y en 1747, a los 7 años, quedó sordo a consecuencia de la viruela. O sea que pues no fue de nacimiento. A él por una enfermedad se le causa pues esta sordera, y también pues no puede hablar. Entonces Desloques declara haber tenido algún conocimiento del francés escrito antes de quedar sordo. Esto hace pensar que pertenecía a una familia relativamente acomodada, pues la educación en ese entonces era un privilegio reservado nada más para las familias que podían pagarlo. Y Desloques aprendió a leer ya muy niño, aunque desde esa enfermedad no siguió en la escuela debido a, pues debió haber continuado por su cuenta en el aprendizaje del francés escrito. Más adelante se informó en el oficio, pues él más bien se formó
como en el oficio de tapicero y también de encuadernador. Pues aprendió y ejerció en París cuando se mudó a esa ciudad y precisamente a los 21 años. Cuando tenía 27 años conoció un sordo italiano que le enseñó la lengua de señas, y a partir de entonces Deslong se integró a la comunidad sorda parisina y se interesó mucho en la utilización de la lengua de las señas como medio de enseñanza. Algunos años antes, y en 1760, había fundado en París su escuela para sordos, el Abad Michel d'Épée. Y los éxitos logrados en la educación de los primeros alumnos a través del uso de lengua de señas había despertado el interés general por la educación de los sordos. Entonces, pues ahorita vamos a conocer un poquito más de él, precisamente de Deslong, pero pues ahorita nos tenemos que ir a un corte. Es que nos vamos a un corte de estación y un momento regresamos a tu programa Letras Mágicas. Alrededor. La lectura perjudica la ignorancia e inspira la imaginación. Letras Mágicas. El programa de vivienda Cadereyta, en alianza con la plataforma Amero, te ofrece la posibilidad de tener un patrimonio para toda la vida. Para tu comodidad, ya recibe la criptomoneda Amero. Hasta un 30% en el enganche y el resto en 100 mensualidades sin intereses. Aprovecha la oportunidad de Teocaltiche con criptomoneda Amero. Informes por WhatsApp al 49 51 27 47 71. Amero. El Escarabajo Radio, un enlace desde Guadalajara, Jalisco. Nuestra voz abraza el mundo. El Escarabajo. Dale clic. Letras Mágicas, un programa donde la lectura toma vida. Escúchanos todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde. Enamórate con la lectura. Estás escuchando Letras Mágicas. Continuamos. Eres lo más bello que se creó. Eres semejanza y Bien, y ya estamos de regreso en tu programa Letras Mágicas. Bueno, hablando precisamente de quién fue Pierre Deslong, bueno, sabemos que por el libro que la viruela había deformado severamente a Deslong, quien perdió todos los dientes y la habilidad de controlar los movimientos de la boca, con lo que perdió pues también el habla. Su comunicación en el mundo tras la enfermedad se reducía a escribir y pronunciar lo que podía. Dice Deslong: al comienzo de mi desgracia, porque pues, para él fue una desgracia, ¿no? La verdad. Pues sí lo fue. Y por a lo largo de mucho tiempo, pues él vivía alejado de otros sordos. Sus únicos recursos de expresión eran escribir o mi pobre pronunciación. Por mucho tiempo ignoré que existiera la lengua de señas, solamente me valía de algunas señas aisladas e inconexas. No conocía el arte de combinarlas para formar imágenes con las que se podía representar varias ideas y transmitirlas a sus pares y conversar en un discurso lógico. El conocer la lengua de señas se convirtió para Deslong en la posibilidad de tener una vida social, pues con ella podía comunicarse sin limitaciones, y a partir de allí Deslong conoció los métodos de trabajo usados por Ieppe. En su escuela, los niños sordos, pudo observar, Deslong aprendían sin dificultad y con gran provecho cuando se les instruía a través de lengua de señas.
Se sabe que Deslon también escribió algunos otros libros de contenido político. Déjenme decirles que eso, bueno, es interesante porque, bueno, tuvo muy buena acogida entre el público y pues en los años de la Revolución Francesa, tras en 1789, no se conocen un lugar ni la fecha de su muerte, aunque se presume que debió haber fallecido antes de 1792, la fecha de publicación de su último libro. Entonces, pues está interesante, la verdad. Sí. Ya sabemos quién es Deslon y fue interesante pues todo lo que tuvo que sufrir, o sea, de su tragedia, pues tuvo que aprender como todos, digo, sales adelante porque no te queda otra y pues fue un beneficio no nomás para él, sino para muchas personas. Y mundial. Sí, aportó mucho, es uno de los grandes aportes. Nos vamos a pasar a México. El líder sordo don Ignacio Sierra, o sea, de 1907 a 1993, el profesor francés Eduardo Alfonso Agüed Merlot, sordomudo, fue invitado por Benito Juárez para establecer una escuela para niños sordomudos en México a principios de 1866. Agüed también impulsó la educación de niños sordos en Francia y Brasil. La Escuela Nacional de Sordomudos funcionó entre 1867 y 1886, aproximadamente unos 19 años. La lengua de señas es el sistema de comunicación que utilizan las personas sordas o con discapacidad auditiva para comunicarse con su entorno social. La cultura sorda es el conjunto de costumbres y valores que se desarrollan las personas sordas que adoptan formas alternativas de comunicación visual. Población de señantes en México. En México hay entre 87,000 y 100,000 señantes, que son personas que dominan y utilizan la lengua de señas con la vía de la comunicación. Ignacio Sierra nació en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, el 21 de septiembre de 1907. Padeció la enfermedad de sarampión maligno que causó la sordera. Tuvo 4 hermanos, todos oyentes. A principios del año de 1920 entró por primera vez a la Escuela Nacional de Sordomudos. Empezó a mejorar su comprensión a las cosas que le rodeaban en la vida. Entró a las clases de primaria aprendiendo con su atención los 3 factores. Bueno, yo voy a comunicar algo de mi vida personal. No, creo que a mis 2 hermanos mayores y a mí, no sé, o a mi hermano mayor y a mí nos dio sarampión al mismo tiempo, por la convivencia y todo eso. Pero sí hay personas a las que les afecta más y otras menos. Mi hermano sí tuvo problemas de oído y yo no. Yo al revés, tengo un oído súper fino, pero él sí tuvo problemas. Entonces él utiliza un aparato que le ha servido muchísimo. O sea, no nada más el lenguaje de señas porque él no está completamente sordo. Y pues es una persona súper brillante, mi hermano es muy inteligente. Wow. Pero también él se sobrepuso y todo, ¿no? Y aparte él se hizo más agudo para observar a las personas. Porque a veces no las escucha, entonces se está viendo todo el entorno. Fíjense lo interesante, más detallista. Aquí, pues realmente, sí es cierto, pues es como los ciegos, ¿no? Sí. Te vuelves más sensible, obviamente, echas mano pues de todos tus sentidos, y igual le pasa a los sordomudos. Entonces tienen que, la manera, nada más aquí el problema es que tienes que comunicarte. Claro. Y ese es el gran detalle. Bueno, viendo el lenguaje oral que dices, que comentas, el lenguaje oral de la boca y leer y escribir, además de la mímica y el alfabeto de las manos. La gente cuando sordomudo pues busca la manera, aprenden obviamente el alfabeto de las señas del lenguaje de señas, y tienen que utilizar no nomás a veces la boca, aunque no salga el sonido, pero también las manos, gesticulan, obviamente también en el cuerpo, la actitud de cómo se expresan, y pues todo eso es prácticamente su expresión, no digamos vocal, pero su expresión con señas. Entonces, pero implica todo lo que es el cuerpo en sí para poderse pues ellos comunicar. Entonces, precisamente hablando del profesor francés Eduardo Alfonso, que decías Agüed, cursa pues el quinto de primaria, y su madre
su madre, Elena, lo lleva a la Academia de San Carlos a estudiar pintura al óleo. O sea que, fíjate, o sea, bueno, él busca la manera a su mamá, pues, de darle más educación, instruyéndolo con un famoso pintor, Germán Gedois, que también es sordomudo. De origen alemán. De origen alemán. Y bueno, le escogió con cariño, motivándole para, pues, ser el mejor dibujante y el pintor. Y en 1931 se estableció la Asociación Deportiva de Silente de México y fue los primeros atletas en México en marchar en la Avenida Juárez el 20 de noviembre con un estandarte de WET. Hubo grandes organizaciones como el de Club Eduardo WET, Asociación de Sordomudos y Federación Mutualista de Sordomudos y el Club Deportivo de Sordomudos de México, y por último los dos periodos de la Asociación Deportiva de Silués de México, ADSM. Cuando el Club WET fue engrandecido, se cambió el nombre por el de la Asociación Mexicana de Sordomudos, con alfabeto en las siglas de WET. Entonces, pues también fue pionero en la fundación de un periódico, El Nacional, en el año de 1932, elaborando pues, dibujos comerciales para la publicación. Y también fue pintor y luego de vitrales en la fábrica de vidrieras artísticas en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Aquí lo tuvimos también. Y en 1937, pues la enseñanza de la Escuela Nacional de Sordos se basa en tres aspectos: introducción primaria y actividades productivas. Y a los 50 años de edad, pues se desempeñó como presidente de la Asociación Mexicana de Sordomudos, y en el año de 1961, en 2 años, fue editor también del pequeño diccionario ilustrado de sordomudos, y descansó una temporada, pero después lo llamaron para ser presidente de la Asociación Deportiva de Silis de México, de la ADSM del Distrito Federal, también por 2 años consecutivos, y sus compañeros pues le estimulaban para hacer campaña contra la mendicindad y la vagancia, entre muchos. Ay, no, qué bárbaros. Yo creo que ellos, fíjate, con todo y su discapacidad, pero también apoyados por sus padres o su madre. Claro, obviamente casos, siempre la familia es la que... Es el apoyo que te impulsa para que tú seas aquí mejor. Lo importante de la familia, a veces, bueno, si tienen sus hijos una discapacidad, cuando es el amor mucho, pues busca la manera de sacar a tu hijo adelante. Tienes como la responsabilidad, no es claro, y más porque no es un hijo pues normal. Prácticamente tiene esas deficiencias. Y pues, ¿qué hacemos los papás? Pues tienes que buscar la manera de que ellos sobresalgan y pues darles todas las herramientas que puedas para que se puedan defender en la vida. Uh-huh. Entonces, esto es lo interesante de este día. Bueno, dice, el Día del Sordomudo. ¿Cuándo es el Día del Sordomudo? El Día de la Fraternidad del Sordo, que anualmente se festeja el 28 de noviembre, fecha en la que se fundó la Escuela Nacional de Sordomudos, y se festeja en el día de vísperas ya me perdí, y es el domingo de el hemiciclo a Juárez, en donde se reunieron los viejos y los adultos llevando hermosas convivencias entre amigos y fuertes abrazos, prometiéndose volverse a ver en el mismo lugar al año siguiente. O sea, tuvieron todavía sus reuniones cada año. Venía realmente. Aquí lo interesante que me llamó la atención es que él en cierto momento, pues estando aquí, conoce pues mucha gente y pues teja y pues tienen esa convivencia, y el 12 de octubre de 1974 se presenta como invitado por la profesora sorda Esther Orozco Godínez en la inauguración del Centro Escolar para Niños Sordos de Guadalajara, Jalisco, y la inauguración del Centro Escolar para Niños de Sordos, bueno, en las siguientes décadas volvía en el mismo cariño y de enseñarlos con la satisfacción de algunos salían muy destacados, y muy especialmente una simpática amiga suya, una joven alumna que enseñaba por medio de correspondencia hasta Guadalajara, Jalisco, y su nombre era la señorita Aida Araceli Arámbulo Osuno, y es para su asombro de los sordos por su talento de bonito carácter, además casi escritora, para orgullo de sus padres. Ay, mira. Entonces, fíjense lo que se forma. Es que es gente que de veras salió muy fortalecida. Así es. Tenían una discapacidad y salieron súper fortalecidos y ayudaron a toda una comunidad global. Así es. Porque todas las aportaciones que han hecho en diferentes países, pues ya tienen esa comunicación para transmitirlas.
¿verdad? Entonces sí es muy importante esta asociación y esta comunidad. Así es, y bueno, ahorita vamos a continuar. Bueno, nos vamos a ir a un corte de estación y en un momento regresamos a tu programa Letras Mágicas. Está bien padre. Y todo gira a tu alrededor. El placer de la lectura con letras que inspiran. Letras Mágicas. Repostería Dival, una empresa fundada desde 1997. Repostería Dival. La magia de la repostería. Repostería Dival, innovando para el beneficio de sus clientes, ya recibe ameros en sus 2 domicilios. Repostería Dival te ofrece galleta artesanal elaborada en materias primas respaldadas por ISOs, libres de ácidos transgénicos, empacados en estuches 100% grado alimenticio. Te atiende en sus 2 domicilios: Esteban a la Torre 2747A, Colonia Blanco y Cuellar, en Guadalajara. Calle Dunas 214, Colonia Lomas del Canichín, en Tonalá. Teléfono 33 36 62 19 11. Repostería Dival, la magia de la repostería. El Escarabajo Radio, transmitiendo desde Reforma número 877, Colonia Jesús, código postal 44100, zona centro, en Guadalajara, Jalisco, México. Estás escuchando Letras Mágicas. Continuamos. Eres lo más bello que se creó. Bien, y ya estamos de regreso en tu programa Letras Mágicas. Bueno, y déjenme decirles que tenemos libros, obsequio de libros. Así es que anótense. Igual yo los leo, luego les digo quién se los llevó. Es Repugnante, Pajarraco y otros regalos. Y Leyendas Mexicanas. Me encanta porque es de actividades. Entonces, pues ahí tenemos varios libros que la verdad me encantaría regalárselos. Anótense si quieren el libro. Y ya veo yo para poder, si se anotan, pues para quién se lo pueda llevar. Porque vale la pena para tenerlos. Bien, pues continuamos. Ajá, muy bien. Dice, la lucha por el reconocimiento de los derechos de las personas sordas en México, caso de una asociación civil de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por Rodolfo Carlos Torres Gutiérrez, Guadalajara, Jalisco, en el 2012, sección tesis de maestría. Tienes que cuidar a tus papás porque ellos no pueden. Una de las tantas frases que escuchaba en la infancia, tíos, abuelos y conocidos que externaban preocupación ante mi contexto de vida, el cual yo pensaba normal y cotidiano como el de cualquier niño de mi edad. No entendía por qué las personas me hablaban con miedo, advertencia o, en el peor de los casos, conmiseración respecto a la capacidad de mis padres. El bombardeo de sugerencias, consejos, reflexiones o regaños era constante, lo que me llevó a pensar que algo estaba mal con mi familia. De niño comprendí lo que era ser distinto al resto. Mis padres pertenecían con orgullo a un mundo en el que la música, más que escucharse, se siente un lugar en el que la comunicación se sostiene en gestos y movimientos corporales. La frontera de ese mundo no se erigía en el silencio, sino en el rechazo de quienes se dicen normales. Me pensaba a mí mismo, entre 2 territorios, uno que sentía propio y otro que de vez en vez mostraba renuencia hacia mis papás por el hecho de ser sordos. Fíjate nada más. El interés principal para realizar esta investigación radica en la necesidad de profundizar sobre el fenómeno sordo, una experiencia humana que requiere de atención y análisis en nuestro país. La realidad que vive un sordo en México puede resultar adversa. Históricamente se le ha reconocido como una persona con discapacidad, concepto que coloquialmente desprende varias lecturas, algunas de corte peyorativo que refieren a seres incompletos, sufrientes o enfermos que necesitan de correctivos
y tratamientos para alcanzar ciertos estándares de normalidad. Y aun y cuando su condición sensorial físico-mental forme parte de su naturaleza, desde esta perspectiva, el sordo se ve dependiente a quien no lo es, sobre todo en lo que a la comunicación e información se refiere, situación que merma su autosuficiencia y desenvolvimiento social. Este estudio se encuentra en la experiencia que ha venido construyendo una asociación civil sorda en la ciudad de Guadalajara. En el occidente del país, su trayectoria política se comenzaba en 1981. Nos permite conocer un proceso de organización social y cultural que ha venido consolidando un espacio de encuentro, diálogo y expresión, participación entre individuos que confrontan el orden establecido y atienden su problemática y necesidades más relevantes. Fíjense que esto está interesante. Bueno, se toma el caso de la Asociación Deportiva Cultural Recreativa Siliente de Jalisco AC. Para los que no lo conocen, pues está. Y las siglas son ADCRSJ, que al ser la primaria de su tipo en la región, sentó las bases para la movilización ciudadana en la defensa y la promoción de los derechos de las personas sordas. Se trata de un espacio colectivo en el que se configura constantemente la identidad grupal estigmatizada, al tiempo que se fortalece como agente legítimo en busca de interacción con otros distintos para el diálogo y reconocimiento mutuo en aras de superar la inclusión en la que se hallan sus miembros. El sordo se ve frente a distintos problemas, falta de oportunidades laborales, obviamente, porque pues así es un problema. Y si no les das esos espacios, pues ¿cómo? Es como también los ciegos, no tienen espacios laborales y entonces hay que buscar la manera de darles, pues, de incluirlos ajá, en la sociedad, en los trabajos, en la vida diaria y continua. Así es. Y bueno, carencia de la educación, obviamente, de calidad acorde a sus necesidades, discriminación, conflictos emocionales, limitación para acceder a la información, dificultad para recibir atención médica, complicaciones para interactuar con otros a través de una lengua hablada y de su desconocimiento social. Si bien cada caso es distinto según los condicionantes contextuales de los individuos, la comunidad sorda mexicana en general vive a la invisibilidad y los obstáculos que conlleva. Así es que bueno, hay mucho todavía que trabajar con esto para poderles dar obviamente acceso e incluirlos en muchas necesidades que ellos requieren. Y lo triste aquí también que te decía, que le decían a él, ay, es que tus papás no pueden estar solos, tienes que cuidarlos, porque pues eran sordomudos y obviamente no se podían, o sea, ya les estás dando la carga a tus hijos. Es como cuando nos dicen, ¿no te acuerdas? Bueno, vimos hace poco el libro Como agua para chocolate. Ajá. Y que Pita o Lupita, no recuerdo, la protagonista, era la menor y por regla familiar y no se podía casar porque hasta que no se casaran todas las hermanas ella tenía la obligación de cuidar a la mamá. Sí. Y de hecho no creo que no se debía casar hasta que muriera. Entonces, bueno, digo yo, no inventen. Entonces son cosas que a veces te quedas, ¿qué es la canción? O sea, son tradiciones, son cosas que se van arraigando, obviamente, desde los sordomudos, pues lo ven como una discapacidad y obviamente como una carga. Entonces al hijo le estás diciendo prácticamente que sus papás no se pueden cuidar, y no se lo decían sus papás, se lo decía la familia. Uh-huh. La familia o las personas que lo veían, que él tenía que cuidarlos y no se podía, pues no podían cuidarse solos. Pero bueno, ahorita ya simplemente los ciegos y los sordomudos cómo andan en la calle, o sea, y no necesitan a veces hasta 2. Sí, porque hay unos que ya se pueden operar. También eso ha salvado. También los auriculares. Tengo, mi hermano trae uno desde hace muchos años. Yo aprendí mucho de él a ser lo observadora que era él, y a que él era un devorador de libros. Yo también aprendí por él. Porque él así era. Entonces, y luego todavía no me recomendaba el libro. Me lo explicaba después de leerlo, porque había cosas, como yo era más chica, había cosas que no entendía. Entonces ya mi hermano, pues él era súper observador y me hizo súper observadora también. Ahora, yo hablo más claro
y así tengo un tono más alto que ya lo he ido bajando porque mi hermano no escuchaba bien, mi abuelo no escuchaba bien tampoco. Fíjate cómo, mi papá también cómo por se la acostumbra diabetes, uno, sí, ¿no? entonces yo hablaba más alto, ahora ya Levantas he bajado el nivel. pero hablaba más alto y mi hermano y yo aprendimos a hablar muy claro para que nos entendieran. Así es. Tenemos saluditos, dice María Guadalupe, Alicia López Ibarra, dice, interesante tema. En los libros de texto trae un poco de información acerca del tema, pero es muy poco y si nos hace falta informarnos más. Yo quiero un libro. Perfecto. Dice, saludos a las conductoras, se extraña su compañera Magali. Ay, sí, saludos, sí la Magali. estamos extrañando, Magali, la verdad. Magali, hoy pues tuvo que estar en clases presenciales porque está estudiando y bueno, hoy es el último miércoles del mes y por lo regular ella no está este miércoles del mes, eso lo tengo muy presente. Un saludito, la verdad, muchas gracias María Guadalupe por estar aquí con nosotros. Fíjense que es cierto, hay muchas cosas. Si te interesa, luego te puedo. De hecho, hay como 5 libros que está regalando precisamente gratis. Infolibros. Voy a tratar de bajar los PDF y se los voy a compartir en el grupo de WhatsApp de Biblioteca Mágica. Si ustedes quieren anexarse a ese grupo, nada más métanse a la página de Letras Mágicas y ahí van a encontrar ya anclado el enlace para que se puedan ingresar precisamente a este grupo de WhatsApp. Me voy a meter, yo no estoy en ese grupo de WhatsApp, pero ya en cuanto llegue a casa háganlo. Ingreso para las recomendaciones, porque Aida siempre da muy buenas recomendaciones de libros. De hecho es un grupo, déjenme decirles, no les va a molestar porque no damos buenos días, ni buenas noches, ni buenas tardes. De hecho, a veces el grupo está quieto, a veces días, o de repente hasta semanas, depende. Ahí prácticamente este grupo es para, por ejemplo, si te interesa tener un libro en PDF y lo podemos tener, lo pides y ya pues nomás tenos un poquito de paciencia. Algunos de los miembros, igual ellos si lo tienen, lo comparten. Y en lo que yo estoy también buscando el libro y pues ya se los puedo compartir. Obviamente si no lo encontramos, pues lo tienes que comprar, porque obviamente no todos los libros los tenemos en PDF, pero sí tenemos un gran acervo de libros en PDF para este grupo de Biblioteca Mágica que a mí me ha encantado, que se inició precisamente por la pandemia, porque no podía pues tener la Biblioteca Mágica, no podía estar abierta y pues de alguna manera buscamos este enlace y de no perder pues el hecho de compartirles las lecturas y esto me encantó. Entonces pues les vamos a compartir si puedo estos libros que me encontré y ahí se los comparto y pues ya saben dónde buscar el enlace para que se puedan integrar. Y como les digo, nada más lean sus reglas porque hay un reglamento de cierta hora para que no sé, tampoco publiquen muy noche o muy de madrugada para no molestar a las personas. Sí. Y que compartimos el programa, memes, todo lo relacionado pero con lectura, nada más. Lo que está fuera de lugar va para afuera. Bueno, y algo que les quiero compartir ya para cerrar esto, dice señas que unen. Déjenme decirles de Griselda Villegas, Jorge Emilio Ponce Guzmán, editor Marta Lilia Guzmán Marín y de diseño editorial. El libro ilustra para aprender unas señas básicas y el abecedario en lengua de señas mexicana con el que se aprende a motivar a la gente a estudiar más a fondo la misma y así como promover la convivencia entre las personas sordas y oyentes y por ende eliminar la discriminación en este aspecto. Es un libro para todas las edades, desde niños a adultos. Es un buen regalo para alguien a quien quisieras invitar a que estudie la lengua de señas mexicanas. Búsquenlo como señas que unen. Este libro, la verdad me llamó la atención. Ahí está, obviamente, pues ya ustedes lo podrán ver si lo pueden pedir. Encontrar en las librerías o pedirlo ya sea por las plataformas de venta que ya conoce mucha gente. Claro. Y bueno, eso es precisamente con lo que cerramos. Recuerden que los esperamos los domingos en Biblioteca Mágica. Tenemos 6 puntos. Vía Recreativa Zapopan, donde estamos. Los puntos los pueden encontrar precisamente en la página de Vía Recreativa Zapopan, pero yo los espero y ahí en el Parque de las Niñas y Niños, ahí es donde está su servidora. También estamos en el Coli, estamos en Plaza La Perla, estamos en la Unidad Deportiva El Grillo y también estamos en Tabachines con 2 puntos.
Entonces somos 6 puntos los que estamos activos ahorita y pues tenemos intercambio de libros gratuitos y obviamente fomentamos la lectura con actividades lúdicas. Pues nos vamos. Muchísimas gracias, Yoli. No, gracias por la invitación. Fíjate que también me quedé pensando que en el tiempo en el que el cine era mudo, que sí, no tenía que yo estuve leyendo la historia entendíamos. Porque bien entendíamos, yo creo que para ellos ha de haber sido muy bueno. Sí, para ellos porque todo era Chaplin, sí, yo era muy divertido. Yo sigo una página de Facebook de Charlie porque es buenísimo. Buenísimo, la verdad que vale la pena. Bueno, dice María Guadalupe, seguimos su programa cada miércoles saludos desde Guanajuato, como Monfort, Guanajuato. Muchísimas gracias, saludos y un abrazo hasta Guanajuato. Hermosa, gracias. Bien, pues yo me despido. Soy su amiga Aida Rodríguez y recuerda, cambia tu mundo con la magia de la lectura. Hasta la próxima. Hasta luego. Y todo. Hoy nos acompañaste en este viaje auditivo, despertando tus sentidos. Te esperamos en la siguiente emisión, miércoles de 6 a 7 de la tarde, El placer de la lectura con letras mágicas.